Seguimos aquí en Para Toda Mujer. Continuamos con la doctora Carolina Crámaro. Doc, me decía recién fuera de micrófono el hecho de que aspiran a pertenecer a una red, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, a nivel nacional, hace ya varios años se ha creado una organización que se llama RENAC. Comenzó llamándose Registro Nacional de Anomalías Congénitas y hoy cambiaron el nombre, siguen las mismas siglas porque se transformó en Red Nacional de Anomalías Congénitas. Bien. Nosotros hemos presentado este proyecto y es nuestro sueño, es nuestro objetivo más preciado, formar el Programa Provincial de Anomalías Congénitas, que incluye registrar en el RENAC, que es la Red Nacional, pertenecer al RENAC, pero tener sobre todo nosotros nuestro registro provincial. Nosotros le llamamos registro vivo. ¿Qué significa eso? Como somos un grupo de profesionales que tratamos al niño a lo largo de muchos años, poder registrar en un lugar, hoy es todo virtual, así que eso facilita, la tecnología facilita las cosas, y ver cómo evoluciona ese niño, qué pasó, tuvo una gran cirugía, pero después del año, ¿quién lo controló? Después de los 2 años, su escolaridad, ¿cómo hacerle un seguimiento y para ver si lo que nosotros hicimos y que nos pareció por ahí fantástico cuando el niño nació con alguna anomalía, ¿qué pasó con ese bebé cuando ya cumplió 5 años? ¿Logró incorporarse en la escuela o no? ¿Habla bien? ¿No habla bien? ¿Tiene una buena recepción de parte de sus compañeros? O sea, su integración social es completa. ¿Tiene algún problema renal, urológico que necesite que sigamos al lado de él? Bien. Todo eso se puede hacer teniendo un sistema, una red que nos contenga. ¿Y de qué depende que tengan esa red? Es organización. Nosotros estamos hablando con el Ministerio de Salud, con la ministra, para que nos habilite como un programa provincial. Y es una cuestión de organización, porque todo lo tenemos. Tenemos las computadoras, tenemos el personal, tenemos las ganas. Por supuesto. Así que, bueno, creo que eso es algo muy importante, porque a veces nos pasa que estamos en consultorio y nos pasó este lunes en consultorio, apareció un niño de 14 años, que operamos hace 14 años de una anomalía anorrectal. O sea, él nació sin una parte del intestino. Una cirugía grandísima, 3 cirugías en realidad, porque cuando nace se hace una colostomía, a los 7 meses se hace una cirugía muy grande en la que se desciende el intestino para formar la colita y después a los 3 meses se cierra. Estos chicos a veces tienen anomalías urológicas o renales que acompañan a esta anomalía. Entonces hay que controlarlo. Apareció este niño que es de muy lejos, creo que del Colorado, este chiquito, y no lo veíamos hace un montón de años. Está hermoso. Venía por un problema de constipación, pero es lo mínimo que puede tener. Y nosotros nos alegramos muchísimo. Y en realidad está bien que nos alegremos, pero los deberíamos tener a todos presentes y a todos controlados. Totalmente. No que llegue de sorpresa. Exacto. Sino decir, a ver, Pedrito Gómez, ¿vino al control tal fecha? ¿No vino? Bueno, llámenlo, y al tener un sistema podrían tenerlo todo. Podrían surgir alertas que nos digan, tal niño necesita el control con el urólogo en tal fecha, tal otro necesita venir a la fonoaudióloga en tal fecha, tal otro con la nutricionista. Y así, eso lo tenemos que lograr. Ojalá que no, y lo van a hacer, lo van a hacer. Son muy perseverantes y le ponen muchas garras a todos, así que seguramente que sí. Doc, ¿qué le dirías a la mamá, al papá que de repente tiene el diagnóstico de este tipo de anomalías, por ejemplo? Bien, me parece que lo más importante para decirle es que no está sola, que somos un grupo de profesionales dispuestos a ayudarla y que los niños tienen todos distintos tipos de posibilidades, pero siempre hay una mejoría en la calidad de vida y que, bueno, que aquí estamos y que Santiago del Estero hoy puede brindar esto y es para nosotros un orgullo y para los pacientes algo creo que muy importante. Porque trasladarse, yo sé lo que es el desarraigo porque he tenido que irme para formarme, para estudiar, pero he vuelto a mi tierra, yo amo Santiago, elegí Santiago para vivir, para criar mis hijas y me da mucha satisfacción saber que aquí podemos brindar la misma atención que en los grandes centros. Creo que eso es muy valioso. Y esta fundación que me nombrabas, ¿no? ¿A dónde se la encuentra para que los papás de repente puedan ponerse en contacto con ustedes? Bien, nosotros estamos en los hospitales públicos, en el CEPSI, en el CISBANDA, en el Hospital Regional
Y ahora también estamos yendo a operar al Cistermas, bien, que es un hospital hermosísimo. Sí, espectacular, la verdad que Así que estamos yendo a operar ahí también. Y la fundación que me dijiste que se había formado hace poquito. Sí, Simisuma se llama. ¿Y la encuentran en las redes? En las redes están, hay una fanpage, creo que se llama, pero de eso no sé mucho. Tenemos también una comunicadora social que se llama Verónica Coria, que ella se encarga de toda esa parte que me supera. Yo le paso fotos y cosas y los papás saben, y los papás del grupo que te contaba, ellos les pasan fotos y Vero se encarga de subirlas, de promocionar, de hacer las cosas y de acercarse a los papás también para eso. El año pasado hicimos un documental, que fue también una cosa muy, muy linda y muy emotiva, relatando dos vidas, dos como registros de esto que soñamos hacer. Uno con un niño que nació aquí en Santiago, en la capital, y otro con un niño que nació en Los Telares. Fuimos hasta Los Telares. Fue una cosa muy casera, muy hecha por nosotros nomás, pero fue hermoso. Y lo presentamos en el festival del Gran Chaco. Sí. Estuvo presentado ahí. La idea era que fuera presencial. Cuando empezó la organización del festival iba a ser presencial, y después se hizo virtual. Bien, pero bueno, eso es lo estuvimos importante. Y creo que con ese tipo de actividades también vamos a seguir porque nos gustó mucho a todos. La idea es, a partir de ese documental, hacer algo parecido, o sea, filmar cómo viven nuestros pacientes después de varios años de operados. Con el chiquito de Telares, por ejemplo, fuimos a ver cómo jugaba al fútbol ahí en su lugar, fuimos a conocer su escuela, su familia, y fue muy, muy lindo. Qué lindo, Doc. Bueno, me encanta porque se nota que le ponen muchas ganas a todo esto. Como dices vos, como decís vos, ¿no? No hay nada más lindo que trabajar de lo que a uno le gusta y bueno, y poderlo hacer aquí en Santiago, que es nuestra provincia. Así que bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. La próxima vamos a traer a más del equipo, al doctor Carlos Marrodán, que vino a acompañarte, el doctor. Sí, a las fonoaudiólogas Andrea Gallardo y Julieta Lucas, a la psicóloga Lelia Casmus y Mariana Santillán, que nos está ayudando en el CISBANDA también, a la trabajadora social, hay una enfermera que tenemos que se llama Andrea Roldán, que tiene que hablar porque ella apoya mucho a las mamás, ella está muy cercana a las mamás. También me decías. La odontóloga Carolina González de Giraudo es brillante, a ella ya la llaman para dar cursos internacionales sobre fisuras, sobre ortodoncia en fisurados, o sea que por ahí la gente no sabe el nivel de profesionales que tenemos nosotros en Santiago, ¿no? Pero Carolina, todas, ¿no? Andrea Gallardo también fue invitada para disertar en Paraguay, en Chile. Ya los vamos a traer a las otras tus colegas entonces para conocerlos aquí. Doc, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, aquí estábamos con la doctora Carolina Crámaro, ahora es momento de presentar. Muchas veces uno habla de constelación familiar. ¿Qué son las constelaciones familiares? ¿Quiénes pueden hacer? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Para qué sirven? Bueno, está esta consteladora que es Carla Rogel, es de la ciudad de La Banda, y ella nos cuenta qué es esto de constelar. ¿Cómo se podría definir lo que es una constelación familiar, si es que se puede definir? Bueno, como vos decís, es difícil definir en un concepto que son las constelaciones familiares porque en realidad es vivencial, es escénica. O sea, nosotros lo que hacemos es mirar cuando la persona viene a la consulta, ya sea individual o grupal, es dónde está ubicada una reconfiguración de su sistema familiar. Si el sistema familiar está formado por la mamá, el papá, los hermanos, a veces también abuelos y hasta 7 generaciones. Inclusive en los sistemas también pertenecen a aquellos que forman parte de una manera, digamos, muy importante, que han producido algún cambio muy importante en la familia y en el sistema familiar, ya sea negativamente o positivamente en un hecho. Entonces no es solamente lazos sanguíneos, sino también vemos que forman parte en el sistema esas personas que han producido ese gran cambio, ¿no? Por ejemplo, en los casos donde ha habido un homicidio, el homicida forma parte del sistema. Ha producido un daño tan grande que el impacto queda registrado como si la persona forma parte. Entonces lo que vemos es que cuando estas personas están desordenadas en sus lugares, produce un desequilibrio que luego es transferido a nivel transgeneracional de generación en generación. Y lo que hacemos aquí es reordenar el sistema y así la persona vuelve al lugar que ocupa.
Generalmente los hijos tratamos de salvar a nuestros padres y en esta inocencia de creer que podemos hacer algo por nuestros padres, nos sentimos mayores. Y al poner eso, hacemos un desequilibrio en el sistema que se paga muchas veces con destinos muy difíciles. Entonces, esto sería como para romper ese destino, que por ahí uno tiene muchas dificultades y esto es como que tendría que ver con nuestro antepasado. Tal cual. Más que romper, nosotros hablamos de mirar aquello que está desordenado con amor, ¿no? Porque el amor con el que nos desordenamos es un amor ciego, no es un amor infantil al cual por amor le decimos a nuestra mamá, mamá, si a vos sentís esta enfermedad, no la sientas, mamá, yo lo voy a hacer por ti, ¿no? Eso es lo que hacemos por amor ciego y nos desordenamos en el sistema. Entonces es mirar con amor dónde estamos ubicados y reconciliar aquello que está en guerra, ¿no? Esas historias anteriores que de alguna manera están todavía congeladas en el tiempo. Nosotros las miramos con amor y reconciliamos lo que estaba separado. Y así lo que es visto se deja de repetir en otra próxima generación. O sea que si uno constela, puedes salvar a tu futuro y, digamos, sanar lo pasado. Tal cual, exactamente. Bien. Estamos trabajando también de una manera de prevención, porque es verdad lo que vos decís, que lo que trabajamos nosotros abre camino y posibilita el que viene, ¿sí? Y queda en paz lo anterior. Entonces ya no hace falta producir un síntoma para que veamos aquello que no se vio, ¿no? Muchísimas gracias a Carla Rogel, ella es facilitadora en constelación familiar. Vamos a seguir hablando de esto que me parece muy, pero muy importante, porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos que constelar. Así que después vamos a seguir hablando con ella acerca de esto. Y se acerca el Día Mundial del Glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Nos tenemos aquí a nuestro querido oftalmólogo, él es el doctor Enzo Ruiz. Doc, un placer tenerte en el programa, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, Doc, ¿y qué es el glaucoma? Porque en muchas oportunidades lo hablamos, pero bueno, es una fecha muy importante en la que tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Así es, el glaucoma es una de las enfermedades más difíciles que tenemos en oftalmología. Es una de las causas de ceguera en el mundo, una de las más frecuentes junto con la diabetes. Son las dos enfermedades que tenemos que luchar día a día para tratar de bajar la cantidad de ciegos en el mundo. Y el glaucoma es la presión ocular que daña el nervio óptico que me lleva a la ceguera progresivamente. Bien, es cuando tenemos presión en el ojo. Exactamente, tenemos dos, o sea, lo que tenemos que entender son dos cosas. Primero, podemos tener presión ocular, sí, pero el ojo no se daña. Bien. Entonces, ese ojo tiene la presión alta, pero es un ojo totalmente sano. Y podemos tener presión ocular y el ojo se daña, el nervio óptico se daña, la visión se pierde y el paciente empieza a tener dificultades. Y también podemos tener presión normal, sí, y podemos tener glaucoma. ¡Apa! También el ojo se daña y el ojo se pierde. Por lo tanto, el glaucoma es la presencia de presión, sí, que puede ser alta o normal, pero con un daño en el nervio óptico. Bien, ¿qué pasa con ese ojo entonces? Que tiene presión y es sano, que es el primer caso. Claro, esa es una persona hipertensa. Bien. Nada más sin daño. Bien. Entonces a esa persona hay que seguirlo, hay que enseñarle algunas cosas. Por ejemplo, hay ciertos medicamentos que no pueden usar, no pueden tomar. Inyectarle un corticoides. Bien. Vas a hacer gimnasia, te golpeas, o tienes acaso un accidente doméstico, un corticoide es lo primero que uno toma o se coloca un inyectable. Sí. Y de esa manera soluciona su dolor. Bien. Eso me puede llevar a que mi hipertensión ocular me dañe el nervio óptico y se transforme en glaucoma. Bien. Entonces, en ese paciente hay que enseñarle que ciertas cosas se pueden, que ciertas cosas no, para no caer en el daño del nervio óptico. Bien. El segundo caso que me decías es cuando no tiene presión, pero tiene daño del nervio óptico. Ajá, y ahí es lo más difícil que tenemos. ¿Y o sea, cómo para nos damos nosotros cuenta? toda la vida fue presión ocular, sí, daño en el nervio óptico, glaucoma. Pero con los años empezamos a ver que hay pacientes que nunca tuvieron valores de presión ocular. La presión ocular tiene que ser de 10 a 20. Bien. O sea, más de 20 es alto, menos de 20 es bajo. Pero un paciente que tiene siempre entre 10 a 20. Nuestros padres, nuestros abuelos que van a la consulta se toman la presión 15, 15, 15, 15. Pero le hacemos otro estudio
de mayor complejidad y el nervio óptico está lastimado. Entonces esa persona tiene glaucoma, pero con presión ocular normal, mucho más difícil. Bien. Mucho más difícil para tratar, mucho más difícil para seguirlo, porque son pacientes que no tienen nada. Claro, o sea, como... Uno le dice, ¿cómo estás tu presión? Bien. Pero esa persona sabemos que se puede quedar ciego. O sea, ese es nuestro mayor desafío en el consultorio. ¿Y cómo hacen ustedes los oftalmólogos para darse cuenta? O sea, toman la presión y es normal, tienen que por las dudas hacer un estudio más... No es por las dudas, ajá, es obligatorio una vez al año. Ese bien. Concepto que nosotros aquí muchas veces lo charlamos, sí, en años anteriores, es de que teníamos, una vez por mes vaya al consultorio y que el oftalmólogo le tome la presión ocular. Sí. No alcanza. Bien. Entonces, el concepto empezó a cambiar, empezó a girar todos estos últimos años a partir de los descubrimientos. Entonces, hoy en día, un paciente que nosotros vemos en el consultorio, que le tomamos la presión ocular y nos da normal, no nos podemos quedar tranquilos de que ese paciente no vaya a hacer glaucoma. Bien. Sobre todo un paciente mayor de 40 años, que tiene la familia con glaucoma o que tiene ciegos en la familia. Sí. Esa persona sí o sí, como todos los pacientes mayores de 45, hay que hacer un estudio complementario para ver cómo está el nervio óptico. Clarísimo. O sea, la presión ocular nos dio normal, no me quedo tranquilo. Le pido un estudio complementario por año, que es una tomografía del nervio óptico, sí, y con eso me aseguro que su nervio óptico está sano o no. Bien, y el otro caso es cuando tienes presión alta, digamos, presión ocular, digamos, alta, y ahí ya tienes comprometido, tenés glaucoma. Claro, ese es el más fácil. Claro, ese es que no tenemos que llegar a eso, porque cuando llega ese paciente fácil a la consulta y sabemos que tiene glaucoma, perdimos el tiempo detectándolo. Ese paciente llega con que no ve bien o tiene un ojo ciego, o tiene familiares en la familia ciegos con glaucoma o con otra patología. Es un paciente que fue al consultorio 5, 6, 7 veces en 10 años, se le tomó la presión y nunca más se le hizo nada. Y ese paciente hoy está ciego, por no haber hecho estudios complementarios o algún otro seguimiento. Entonces, ese paciente que llega y me dice, no veo de este ojo, y de golpe hacemos los estudios y está ciego por glaucoma, perdimos. Claro. Eso es un ciego más para el mundo. Hoy pensá que hay 8 millones de personas ciegas por glaucoma. O sea, altísima la estadística. Es altísima. En Santiago del Estero tenemos 1 millón de habitantes. O sea, vos imagínate 8 millones de habitantes, 8 Santiagos del Estero totales ciegos en el mundo. O sea, se calcula hoy que 60 millones de habitantes tienen glaucoma, conocidos. De ahí tenemos 8 millones ciegos. Es una locura. Y de eso se puede detectar más de la mitad. Bien. ¿Seguimos hablando de esto? Perfecto. Vamos a seguir hablando de glaucoma acá con el doctor Enzo Ruiz. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos con más.